Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Los que están aquí son los que están bien, dicen, ¿verdad? Los que se quedaron, pues ahí estamos orando que se recuperen muy pronto. Bueno, la cosa está entrando tan fuerte que tuvimos que suspender el servicio de los niños. Así que hoy tendremos una enseñanza clasificada, ¿qué sería? Apta para todo, ¿verdad? Ya tenemos algunos niños ahí, así que, ¿qué les parece si le pedimos a nuestro Dios? Quiero añadir una oración para que el Señor nos hable en esta noche. Vamos a orarle a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor una vez más. Te presentamos tu palabra, mi buen Dios. Yo te pido, Señor, que me des la gracia, la sabiduría, la inteligencia espiritual necesaria para enseñar tu palabra. Te pido, Señor, por mis hermanos, los que nos ven a través de las plataformas de internet. Te pido por los hermanos que están aquí, los que no pudieron llegar también, Señor. Y que a todos tu palabra, Señor, nos edifique, nos transforme, nos fortalezca para que podamos hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Salmos 37, versículo 3. Voy a compartir un tema individual que se va a titular Dios concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo se llama el tema? Está muy atractivo el tema, ¿verdad que sí? Así que si no trajeron su lista de peticiones, bueno, ya se quedó. Pero al ver no solamente el nombre del tema, porque el tema es una frase, ¿verdad?, del texto que vamos a estar leyendo, muchos predicadores, incluso personas han tomado este texto y lo han sacado de contexto, lo han sacado del sentido bíblico. Y ese texto, al leerlo así, nada más en la superficie, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón, se entiende, los deseos de tu corazón, pero la Biblia nos enseña qué significa eso. Nos interesa saber el sentido bíblico de lo que significa que Dios nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Ustedes, los que son padres, saben que si escriben en un papel las veces que le dicen que no a las peticiones de sus hijos versus que sí, les aseguro que son de 90 a 10 o de 95 a 5, ganando la palabra no. Entonces es más difícil decir que no, ¿verdad, padres? Uno le ve, o sea, el amor verdadero no es que siempre dice que no, pero es más difícil cuando te piden algo sabiendo que al tú decirles que sí, se van a alegrar contigo. Es más difícil decir que no. Cuando Dios nos dice que no en algo que Él sabe que profundamente queremos, Él entiende que ese no es porque es mejor lo que Él nos está privando o lo que nos está negando en ese momento para darnos algo mejor y eterno. Salmos 37, versículo 3 dice el salmista David: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Tu alimento, ¿verdad? Obviamente la palabra es espiritual. Dice el verso 4, ahí está el tema: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pienso que el mayor deseo de todos los que decimos creer en Dios es que Dios cumpla todas nuestras peticiones que le presentamos en oración. ¿Cuántos dicen amén? No creo que haya mayor deseo que Dios responda nuestras oraciones y que cumpla todo lo que le pedimos. Es un deseo humano, natural, no es malo, pero es un deseo que todos tenemos. Resulta que se da el caso que muchas personas que vienen a Dios, desafortunadamente no todos los cristianos cuando le están compartiendo el evangelio a alguien, lo hacen de manera bíblica. A veces el mismo deseo que queremos o tenemos de que las personas vengan al Señor, o por lo menos que venga a la iglesia, sí, a veces puede suceder sin querer, pero a veces sabiendo, no le presentamos el evangelio claro porque pensamos que lo vamos a espantar. Entonces, ¿qué sucede? A esta persona que a lo mejor es un ser querido, un amigo, familiar, compañero de trabajo, le estamos hablando del Señor y queremos que se reciba la salvación, eso es bueno, pero usamos medios que no son bíblicos para traerlos al Señor. Y le decimos, si están enfermos, le decimos, el Señor te sana si tú vienes a la iglesia. Y no sabemos si lo va a sanar. La verdad es que no sabemos. Sí puede Dios sanar a una persona.
Si están pasando por un momento difícil, le decimos, el Señor te puede buscar un trabajo si tú buscas de Él. Y ahí sí se entiende que la palabra, el Señor puede, Él es todopoderoso. Entonces, yo pienso que muchas veces, por ese anhelo tan profundo de que la gente venga al Señor, cometemos ese grave error de diluir el mensaje y pensamos que lo que estamos haciendo es espantando a la gente. El problema es que si comprometemos a Dios con algo que Él no ha dicho en su palabra y traemos a alguien a la iglesia y le decimos, el Señor va a hacer esto contigo sin saber, lo que sí sabemos es que Dios va a salvar 100% al que cree, Dios va a cambiar su corazón, ¿verdad? Etcétera, etcétera, eso sí, 100%, eso no hay duda de eso, pero si Dios nos va a hacer ricos, si nos va a sanar de alguna enfermedad, si nos va a sacar de alguna prueba, no sabemos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Muchos vienen al Señor y hacen alguna confesión de fe en Jesucristo y muchas veces esa confesión tiene intenciones diferentes al propósito de hacer de Jesucristo su Salvador y su Señor. Yo pienso que hasta nosotros mismos, ¿verdad? Decimos, no le hable del infierno ahora, ¿verdad? O sea, casi mente, pero cuando es necesario, no es que siempre hay que hablar del infierno, pero hay momentos que hay que hacerlo, hablarle la realidad de lo que dice la Biblia. Pero nos da miedo y decimos, si le digo eso, se va a ir. Entonces, ¿qué sucede? Si le predicamos a las personas un evangelio diluido, torcido, diferente a la Biblia, cuando pongan su fe en ese mensaje torcido, no se van a salvar. O sea, Dios lo puede salvar como Él quiera, porque Él es Dios, pero bíblicamente hablando, según nuestra responsabilidad, tenemos que predicar el evangelio tal y como ha sido entregado, para que la gente no ponga su esperanza casi en un político. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que visitan una iglesia precisamente es porque tienen necesidad y se sobreentiende eso. No todo el mundo busca de Dios porque entiende que es pecador. ¿Sí sabe usted eso? Entonces, la necesidad puede ser el vehículo que nos acerque a Dios, pero Dios nos deja saber que estamos en deuda con Él y que vamos camino a condenación si no nos arrepentimos. La confesión de fe de muchos, no todos, pero muchos que profesan en Cristo, es más fe para, o sea, en vez de ser fe para salvación, es fe para petición. Esa es la diferencia. Bueno, estos textos que acabamos de leer, Salmos 37, verso 4, tienen un sentido muy diferente a lo que nosotros podemos pensar, porque al leer eso, imagínate que tus hijos que van a la escuela todavía, escribes en la pared, así como dice el texto, papá o mamá va a hacer lo que tú le pidas. Y los niños llegan a la casa, los jóvenes, adolescentes, y leen eso y dicen, ¡yujú! ¿Verdad? ¡Qué bueno! ¿Verdad? Por fin. Bueno, nosotros igual leemos la Biblia y vemos ese verso que dice, Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Pero qué significa eso? Hay otros salmos muy similares, como por ejemplo Salmos 20, versículo 4. En la versión Nueva Biblia Viva lo dice de esta manera. Dice que Él, el Señor, te conceda lo que tu corazón anhela y haga realidad todos tus planes. No, ese texto está mucho mejor, ¿sí o no? Salmos 21:2 en la misma versión dice, porque le has dado cuanto su corazón anhelaba, todo cuanto te pidió. Bueno, si leemos estos textos sin contexto, obviamente vamos a sacarlo de su sentido original. Si no tomamos en cuenta el sentido del autor, la intención del autor cuando dijo esto, vamos a tomar esos textos, lo vamos a poner en un pequeño banner y lo vamos a poner en nuestro estatus de WhatsApp y todo el que lea eso va a tener una idea muy errónea del Señor. ¿Por qué? Porque son textos muy atractivos. El hecho de que Dios va a conceder mis deseos, eso es algo que me gusta. ¿Cuándo le gusta eso? ¿A uno nada más? Bueno, en estos textos tan atractivos que hemos leído, hay un mandamiento y también hay una promesa. ¿Hay un qué? Mandamiento y una promesa. Pero nosotros nos enfocamos más en la promesa. Claro que sí. Eso es lo que nos llama la atención. ¿Y qué hacemos con el mandamiento? Ay, es que no lo vi, ¿verdad? Bueno, el mandamiento es el deleite en el Señor. El deleite en el Señor. Y la promesa es que Él concederá los deseos de nuestro corazón. Pero esa promesa no se cumple sin la condición del mandamiento. Hagamos un análisis más profundo del sentido de este texto de Salmos 37, verso 4. Si somos sinceros, reconoceremos
que a veces tenemos deseos indebidos y torcidos, ¿sí o no? Si usted puede admitir que a veces los deseos no están alineados a la voluntad de Dios, bueno, ya de entrada Dios no va a conceder los deseos de nuestro corazón en ese sentido. Ya la cosa va tomando forma, ya le va dando color. A veces tenemos deseos de venganza, tenemos deseos que nacen de los celos y la envidia. Entonces comenzamos ahora a poner en una balanza mis deseos que Dios desaprueba y lo que dice el texto. Entonces el texto está diciendo algo más de lo que estoy viendo en la superficie. ¿Sí están captando poco a poco la idea? A la misma vez, ese corazón que tenemos, que puede tener buenos deseos, que Dios puede cumplir, le podemos pedir cosas a Dios en este mundo y nos las da, Él es bueno, pero Dios siempre está mirando lo que ya estudiamos, la intención y los motivos de nuestro corazón. ¿Por qué queremos lo que queremos? De repente, cuando un hijo o una hija le pide a su papá o a su mamá dinero, el papá siempre le responde, ¿para qué lo quieres? ¿Por qué? Porque está cuidando que no lo vaya a gastar en algo indebido. Lo mismo hace Dios con nosotros. Siempre nos va a examinar a ver si es conveniente eso que le estamos pidiendo. ¿Se acuerdan cuando Pedro, en Mateo 17, entró a la transfiguración con Jesús? Fíjense, la transfiguración, Jesús se manifiesta, esa es la razón, para que Santiago, Pedro y Juan, quienes iban a ser los pilares de la iglesia, tuvieran una convicción clara, visible, precisa por lo que iban a enfrentar como mártires. Sin embargo, Pedro, al ver la transfiguración, él la tomó como que, ¡ay, el resort! Estamos como en Punta Cana aquí. Y le dice, Señor, hagamos una enramada aquí para nosotros y vamos a quedarnos aquí. O sea, la redención, la salvación del mundo, olvídate de eso, Señor, vamos a quedarnos aquí que está cómodo. Imagínense la petición que le está haciendo Pedro a Jesús. La Biblia, no lo vamos a leer, pero si usted lo lee en Mateo 17, la Biblia dice que el Señor interrumpe a Pedro. Casi le dijo, cállate Pedro, no sabes lo que estás pidiendo. Cuando escuchamos que Dios concederá los deseos de nuestro corazón, lo primero que debemos conocer antes que nada es el carácter de Dios. ¿El qué? ¿Cómo es Dios? Aquel que le estamos pidiendo, como siempre digo, no le estamos pidiendo juguetes a Santa Claus, el cual ni existe, pero no es esa la idea. Le estamos pidiendo a un Dios cuyo carácter, cuyos atributos son: Dios es justo, es lleno de amor, Dios es santo, es paciente, benevolente, es misericordioso. Pero vamos a enfocarnos por el momento solamente en su santidad. Solamente vamos a hablar por un momento de la santidad de Dios. La santidad de Dios nos habla de su perfección en todos los sentidos. A veces ni nosotros sabemos lo que significa la palabra perfecto, imagínense. Perfecto para nosotros es que no está arrugado, que es blanco, que está peinadito, que está derecho, ¿verdad? Pero la perfección de Dios tiene mucho que ver con su moral, con sus deseos, con sus planes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios piensa, siente, juzga y desea, todo eso procede de la santidad de Dios. Se origina en la santidad de Dios. Fíjense qué importante. La santidad de Dios es el atributo que la Biblia enfatiza 3 veces. Usted ya conoce Isaías 6 cuando dice Dios es santo, santo, santo. 3 veces lo enfatiza. Esto quiere decir que todo lo que Dios hace o permite, se origina en su santidad. Hay personas que juzgan a Dios y dicen, si Dios es amor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué? Porque están juzgando el momento y siempre ese juicio está basado en sus beneficios personales. No están pensando en toda la raza humana. Por ejemplo, ¿usted cree que romper la ventana de una casa a la 1 de la mañana de noche es malo? ¿Sí o no? Si se está la persona ahogando ahí adentro. Ajá, cambió la cosa. Entonces, si ve que desde una perspectiva rápido así, decimos, sí, claro, no, estoy salvando a la persona que se está ahogando ahí adentro. Pero se desmayó y es mi vecino, lo vi y le rompí el cristal y me metí en su casa. Pero ¿sí ven el contexto? ¿Cómo cambió todo? Bueno, cuando Dios permite algo, no tenemos todo el contexto del porqué de Dios. No sabemos por qué permite las cosas, ni con nosotros. ¿Es incómodo a veces? Sí. ¿Es molesto? A veces sí. Pero Dios está mirando el fin de la película. ¿A dónde conlleva eso que Él está permitiendo?
Y ya ahí vamos viendo que el texto va, lo que estamos haciendo casi en mente es enderezando el texto o nuestro corazón. Sí, porque el texto no se puede torcer. El corazón está torcido, hay que enderezarlo con fuego de la Biblia. Miren, a diferencia de nosotros, los deseos de Dios siempre son puros, siempre. Aunque no siempre estamos de acuerdo con las decisiones de Dios, a veces usted puede decir, ay Señor, ¿y ese por qué significa no estoy de acuerdo, Señor, con tu decisión? Sin embargo, son siempre buenos los deseos de Dios. Siempre son puros, siempre tienen intención de bendecir a todos. Ahora, si yo les pregunto, ¿cómo son nuestras peticiones? Usted en lo que yo pregunto, hágase la pregunta en su corazón. Cuando le pedimos a Dios, ¿con qué intención le pedimos? ¿Nuestras peticiones son para el beneficio de todos o solo para el beneficio personal, el beneficio nuestro? ¿Ignoramos las necesidades de los demás o siempre que pedimos estamos pensando en toda la raza humana? Bueno, solamente Dios puede hacer eso, ¿verdad? Solamente Dios puede darnos algo, según Él, que forme parte de su plan redentor mundial. Y a veces pensamos que mi oración es particular a la de la otra persona. No, todo está conectado. Miren, en una ocasión, usando un ejemplo, los discípulos se acercaron a Jesús para pedirle algo. Creo que usted ya puede más o menos saber. ¿Qué le pidieron a Jesús? Vamos a Marcos 10, versículo 35. Miren lo que le pidieron sus discípulos a Jesús. Usted, cuando yo lea el texto, póngalo en el sentido del Salmo. Señor, queremos que nos concedas una petición, ¿verdad? Voy a leer la Biblia Nueva Traducción Viviente. El texto está un poquito más sencillo. Dice Marcos 10:35. Dice, entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, se le acercaron a Jesús, yo le agrego, y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas, ¿qué dice la pantalla? Un favor. Es decir, queremos que nos cumpla con algo que te vamos a pedir. Te quiero pedir algo. ¿Algunos de sus hijos le han dicho esa palabra a usted? Te quiero pedir algo, pero me tienes que decir que sí. Y usted le dice, dime primero. Dice el 36, Jesús le dice, ¿cuál es la petición? Fíjense la respuesta. ¿Cuál es la petición? Preguntó él. El 37 dice, ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos, noten los deseos del corazón, queremos sentarnos en lugar de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo que no saben lo que piden. Ahora, ¿ustedes notan que el texto tiene signo de admiración? Significa que Jesús no dijo así, ustedes no saben lo que piden. No lo dijo así. Le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Con admiración se lo dijo. Eso significa el signo de admiración. Dice, ¿acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Ahora, quiero que noten que cuando queremos algo nos comprometemos con todo, ¿sí o no? Dice, ¿acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Y le dijeron, claro que sí, contestaron ellos. Ellos ni saben lo que significa lo que Jesús le está diciendo. Claro que sí, le dicen ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Significa que iban a morir por causa de Cristo. Pero ellos, como están enfocados en lo que quieren, no le están dando mente a la persecución, a que lo iban a matar. Algunos de ellos murieron, le cortaron la cabeza. Algunos de ellos, ahí se fue ya PG-13 la película, ¿verdad? Pero algunos de ellos murieron de una manera muy fuerte, muy difícil. Y ellos están diciendo, sí podemos sin saber. ¿Saben por qué dijeron eso? Es como cuando alguien pide prestado y está desesperado y se compromete a pagar cuando sabe que no va a poder. Pero está tan desesperado, ¿me lo vas a pagar la semana? Sí, te lo juro. ¿Por Dios? Sí, ay, por Dios. Y luego, ¿verdad? Abajo del techo, ¿verdad? Para que no caiga el rayo. Porque estamos desesperados por eso que estamos pidiendo. Porque estamos tan confiados que eso nos va a resolver la vida. Dice el verso 40, pero no me corresponde, creo que me salté, ¿verdad? Sí, dice, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios, el Padre, preparó esos lugares para quienes Él ha escogido.
Bueno, aquí vemos un ejemplo claro de las cosas incorrectas que nuestro corazón anhela. Aquí podemos ver, mis hermanos, que la pregunta de Jesús tiene que ver con examinar su petición cuando les dice, o sea, cuando Jesús le dice, ¿qué me van a pedir? ¿Qué me van a pedir? ¿Cuál es su petición? ¿Qué quieren que yo haga? Ellos responden, danos posición de autoridad. Queremos ocupar la posición más alta al lado de tu trono. Queremos tener la máxima autoridad después de ti en el reino. Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Y así nos pasa a nosotros, mis hermanos. A veces pedimos cosas y solamente vemos eso que le estamos pidiendo sin ver las implicaciones. En el verso 41, de aquí en adelante voy a leer la Reina Valera, la que usted tiene. Verso 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Qué significa eso? Que ellos también querían lo mismo. Ajá, se nos están adelantando. Esa es la idea. Todos tenían el mismo deseo de ocupar lugares de autoridad. Por eso es que cuando somos cristianos y venimos a una iglesia, los lugares donde la gente nos ve como cantar, predicar, liderar y todo eso, la gente lo codicia. Pero nadie se pelea por lavar el baño, limpiar la iglesia, hacer los mandados. Nadie se pelea por eso. ¿Por qué? Porque según nuestro concepto humano, es mejor lugares donde la gente me vea. Ellos están diciendo lo mismo. Son deseos que están ahí, ¿eh? Nunca diga, a mí no me interesa el micrófono. A lo mejor lo dijiste porque sí, porque nadie te preguntó. Si alguien viene a la iglesia y me dice, pastor, a mí no me ponga a predicar, yo dije, no, ni lo estaba pensando. ¿Por qué lo dice? Porque hay algo que está escondiendo. Quiere. Y miren, está bien. Si Dios te llama y te va a poner a predicar, adelante. Pero que sea Dios, no nosotros. A veces decimos cosas y lo que estamos haciendo, pastor, le voy a decir esto, pero no lo digo por chisme, ¿eh? No lo digo por orgullo. Bueno, ¿y por qué lo va a decir? Por orgullo. Esos son lenguajes de calma conciencia, ¿verdad? La conciencia te dice, no lo digas, y luego tú dices, lo voy a decir, pero no es por eso. Bueno, en Marcos 10, Jesús les responde a estos discípulos. Aprovecha el momento para darles una enseñanza para que ellos corrijan sus malos deseos, esos deseos que no son conforme a Dios. Marcos 10, 42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, escuche lo que dice, se enseñorean de ellas? Esto es hablando aquí de control masivo. Los que quieren controlar las masas, el mundo, ¿verdad? Y sus grandes ejercen sobre ellas, ¿qué? Potestad. Si usted busca esta palabra en el griego, ¿sabe lo que significa la palabra potestad? Empuñar. A usted por un segundito analice esa palabra. ¿Cómo encaja la palabra empuñar en lo que Jesús está diciendo? Yo se lo voy a traducir. Jesús le diría, ¿sabe que los grandes se meten a todos en un puño? Esa es la idea del texto potestad. Eso es lo que quiere el que ama el poder. Empuñar a la gente, ¿para qué? Para controlar, para gobernar, para oprimir, para ser él, esa persona, el que es primero, al que le sirvan, todo lo contrario a lo que Jesús vino a hacer. Eso significa esa palabra. Me llamó la atención cuando la busqué, decía empuñar. Y yo lo entendí seguido, porque hay muchos que lo que quieren es meter a todos en un puño y gobernar a la gente, oprimir, abusar de los que no pueden, de los que no tienen voz. Dice Jesús en el 43, pero no será así entre vosotros. Esa no es la actitud. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora bien, si ellos corrigen su corazón en esos deseos, según la enseñanza de Jesús, ¿usted cree que Dios le cumple los deseos de su corazón? Claro que sí. Si tú le dices, Señor, quiero servirte para tu gloria, esos deseos Dios lo cumple sí o sí. Señor, quiero un corazón santo como el tuyo, esos deseos Él te dice sí, claro. Por eso dice 1 de Juan 5:14, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye.
Mis amados hermanos, cuando el profeta Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso, se refiere a esto mismo que acabamos de leer. Que en la superficie estos deseos parecen buenos deseos. Buenos deseos. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido un pecado y decimos, no lo hice por mal? Cometemos un error, ¿verdad? Pecamos y decimos, no lo hice de maldad. Bueno, ¿qué significa no lo hice por mal? ¿A qué nos referimos cuando decimos, es que no lo hice de maldad? Claro, no me refiero a los actos sin querer, ¿verdad? Te pisé sin querer, no me refiero a eso, no. Sino cuando sale el orgullo natural y decimos lo indebido, y tú sabes en tu cabeza que no se te salió, sino que no pudiste detenerlo. Y luego dices, no lo dije a mal. En vez de arrepentirnos, sí, estuvo mal lo que dije. Decimos, no lo dije a mal. Entre parejas esto pasa mucho. Yo no lo dije por eso, y tú sabes que sí. Ahí ¿qué es lo más sabio y lo más sano? ¿Sabe qué? Ay, perdóname, no debí decir eso. Y ya. Pero decir que no lo dije por mal, estoy justificando mi pecado. Bueno, Jeremías es el que dice que nuestro corazón hace esas cosas. Una frase muy común de este mundo, usted la ha escuchado, no la voy a mencionar, pero no piense seguido que es mala, pero la voy a explicar. Esta frase usted la conoce y es, debes tener deseos de, a ver si usted la completa. En esta vida tienes que tener deseos de, exacto, esa, dígalo mi suegra, deseos de superación. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿O alguien no la ha escuchado? Deseos de superación. ¿O tienes que superarte en la vida? A lo mejor no. Bueno, esa palabra hay que superarse, usted la puede escuchar de mil maneras. Esta palabra significa, en un lenguaje sencillo, progreso, desarrollo, crecimiento. ¿Verdad que no tiene nada de malo superarse en ese sentido? Crecer, desarrollarse. Bueno, todos queremos crecer, estamos aquí porque estamos creciendo espiritualmente, desarrollándonos, etc. Todo eso es bueno. Sin embargo, la intención del mundo y la carne tiene motivaciones corruptas que a la larga todo esto de superarse solo nos beneficia a nosotros en lo personal. O sea, estoy hablando en el pensamiento de lo que Romanos dice, la corriente de este mundo, Efesios mejor dicho, o el pensamiento, como dice Romano, de este mundo. El mundo siempre nos proyecta una idea de ser más grandes y primero. Eso es lo que ustedes ven, competencia. Hay un youtuber muy famoso, si usted no lo conoce, el YouTube se lo hace conocer porque es uno de los más famosos a nivel mundial. Y ahora mismo los videos que él hace son videos que no sé cómo no lo han censurado porque hasta peligrosos son. De repente sale $1.000.000 a los que se peleen, ¿verdad? Si 50 hombres se pelean, le voy a dar $1.000.000. Y tú ves así la portada. Yo no veo los videos, no le doy clic porque si le das un clic, el algoritmo te inunda tu YouTube nada más de sus videos. Uno puede ver así los temas y dice, él sale, ¿no? Si se pelean estos 50 con aquellos, le doy $1.000.000. Bueno, así el mundo piensa. ¿Por qué le está haciendo eso? Porque le genera, no el millón que está regalando, ¿no? Le genera 10 millones o 20, qué sé yo. Ese es el mundo, mis hermanos. Es el mundo donde vivimos. Hay competencia, celos. Para tú poder llegar a la cima, tienes que pisotear, usar a la gente como escalera. Y Jesucristo no vino a hacer eso. El apóstol Pablo nos dijo algo diferente a lo que el mundo le llama deseo de superación. Por eso dije, no es malo si estamos hablando de progresar, desarrollarnos, ¿verdad? Crecer, pero no en el sentido que el mundo le está dando. ¿Por qué? Me siento tentado a decir algo que lo que pasa es que me llega tanto a la cabeza. Miren, estuve viendo una noticia de un joven, ya es un adulto, pero comenzó como un niño, ¿verdad? Un artista, un niño tierno. Cuando comienzan a casi explotar los pobres niños, lo meten al Hollywood, no sé a dónde, chiquiticos así, bien pequeño. Y entró como un ángel, ¿verdad? Y usted pasan los años, ahora usted pasa las revistas hacia adelante al futuro, y usted compara a este niño, que supuestamente, ¿verdad? Lo contrataron, o más bien se hizo famoso, multimillonario, y lo ve ahora. Es impresionante cómo este muchacho que era un angelito ahora todo deteriorado. Drogas, no se le ve ni la cara lleno de tatuajes, o sea, no se entiende. Pero comienzan con deseos de superación.
El problema es que a dónde lleva ese camino. Ese es el problema. Entonces, el deseo del corazón, mis hermanos, si no está alineado a la palabra de Dios, podemos estar anhelando cosas que cuando la mencionamos parecen buenas. Pero al hombre dice que el camino le parece bien, pero su fin, dice el proverbio, es de muerte. En Filipenses 2:3, Pablo, hablando de ser superior, dice esta versión: no hagan nada, quiero que noten lo que dice, por egoísmo o vanidad. No hagan nada por egoísmo o vanidad. En la pantalla, si usted nota, la palabra por, no sé si la señalé, sí, tiene una flechita. No hagan nada, esa palabra por, que se ve tan sencilla, nos está diciendo la intención de lo que hacemos, egoísmo o vanidad. Y luego dice Pablo, más bien hagan todo, noten que no es una prohibición de hacer, sino cómo lo hacemos. Si tú dices quiero estudiar en la universidad, adelante, nada más que no sea por competencia, vanidad o por egoísmo. ¿Sí me están captando? ¿Cuántos, los que son de antes, cuántos son de antes? Cuando decíamos, los de antes son de mi edad para allá, yo tengo 45, así que de ahí para atrás. Yo soy el más joven de los de antes, Cuando se escuchaba la palabra vocación, ¿verdad que esa palabra ni se menciona ya? La vocación la conocíamos como algo que desde niño se le veía al niño, valga la redundancia, algo que sabíamos que iba a estudiar. Sí o sí, desde niño había como una marca en lo que íbamos a hacer. Pero hoy tenemos vocaciones todavía, los niños nacen con vocación, pero el sistema los arrastra a hacer algo que no va conforme a su vocación. ¿Por qué? Porque paga más, es más famoso, es más grande, todo eso. ¿Sí están entendiendo lo que quiero decir? Entonces, Dios nos da dones, no hay que ser cristiano para ese tipo de vocación. Dios le da a alguien un don de ser doctor. Ahora, ¿usted cree que Dios le da el don a esa persona de ser doctor para hacer dinero? ¿Sí o no? Sí, pero no inicialmente, sino para sanar a la gente. Y de ahí vive, cobra, le pagan. Pero en sí la intención de Dios es darle un don a alguien de ser un doctor para que ayude a los enfermos. Y así es Dios de bueno. Sin embargo, no todos, porque a veces usted va a escuchar gente que dice, pues yo no soy pecador, por ejemplo, ¿no? Porque yo no mato, no robo, no bebo, no fumo, no hago esto. Pero ¿qué me dicen si Dios juzga por las cosas que nos ha dado? Imagínate que Dios, nada más por eso, le dio a una persona una vocación para hacer un fin para su gloria y el beneficio del mundo. Y no lo llevó a cabo. Ya con eso solo le fallamos a Dios. No nos va a condenar por eso, pero ya ahí le fallamos. Sin embargo, aquí Pablo dice, lo que vayan a hacer, cada uno tenemos propósitos diferentes, lo que vayan, si van a estudiar, trabajar, comprar, no lo hagan por egoísmo o vanidad. Corrijan no lo que quieren, sino el egoísmo y la vanidad. ¿Están captando? Dice, más bien hagan todo con humildad. Y luego dice, considerando, es decir, tomando en cuenta a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar, aquí buscar significa querer también, no solo su propio bien, sino también el de los demás. Bueno, la idea de superarnos, según el concepto de este mundo, es completamente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pablo dice, consideren a los demás como más importante que ustedes. Que cuando te superes en la vida, no sea pisoteando a los demás o sintiéndote más que los demás. ¿Por qué? Porque entonces Dios no podría cumplir esos deseos de tu corazón, porque no son conforme a su voluntad. Aquí nos vamos dando cuenta que no es que Dios no quiere que cumplamos ciertas cosas que le pedimos, pero lo que Él sí quiere es que corrijamos el corazón en la mala intención de por qué lo queremos. En el verso 5, Pablo nos presenta el carácter modelo que todos debemos alcanzar, ser más como Cristo. Lo que el mismo Pablo le dice a los corintios, sean imitadores de mí, como yo, ¿qué? Soy imitador de Cristo. Filipenses 2, el mismo texto, pero en el verso 5, Pablo aquí luego usa el ejemplo de Jesús. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó. Tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos y al hacerse hombre, es decir, ser humano, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte
y muerte en la cruz. ¿Cuántos de nosotros tendríamos algún deseo de superación así como Jesús? La Biblia nos habla, mis hermanos, la Biblia nos habla de la segunda fase de la salvación, la que conocemos como la santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? Hemos estudiado esto, pero lo voy a explicar. La santificación es el proceso donde el cristiano es transformado por medio del Espíritu Santo. La santificación es un proceso lento, progresivo, de todos los días, que opera por medio a la obediencia de su palabra. Esa es la santificación. Miren lo que dice Tito capítulo 3, verso 5. Tito mismo lo describe en este texto. Dice, hablando de Jesús, dice, nos salvó, así comienza el texto, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no fuimos salvos por obras. Dice, sino por su misericordia. Y luego dice el proceso. Dice, por el lavamiento de la regeneración, esto habla del nuevo nacimiento, nacemos de nuevo en Cristo por la fe, y por la renovación, esta es la santificación, luego dice, en el Espíritu. Noten que el texto dice, nacemos de nuevo, y luego comienza el proceso de santificación. Cambio de corazón, cambio de carácter, transformación, como usted lo quiera llamar, renovación. La santificación, mis hermanos, es el proceso de transformación de la vida de los creyentes que tiene el propósito de cambiar, escuche esto, de cambiar en nosotros todo lo que no se parezca a Jesús. Es una forma más fácil de entender. Santificación es cambiar en nosotros todo lo que no se parezca al carácter de Jesús. Esa transformación tiene lugar en todas las áreas de nuestro ser. Escuche bien. Cuando Dios nos santifica, santifica nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y por consiguiente nuestros hechos. Si cambia nuestro corazón y forma de anhelar y pensar, nuestros hechos cambian. Y se dan cuenta que la vida cristiana, lo que hacemos para Dios bien, es un fruto de lo que Dios hace con nosotros dentro. Obedezco, Dios me cambia y lo que sale de ahí son frutos del Espíritu. Tremendo, ¿no? Dios comienza, mis hermanos, a cambiarnos de adentro hacia afuera. Dios comienza no por fuera, que luego llegas a la iglesia, tu primer día de cristiano, hermano, hermana, tiene que venir vestida diferente porque usted es cristiana, ¿verdad? O no se puede comer, comenzamos por afuera. Pero créanme que cuando Dios comienza a cambiar a la gente, el Espíritu Santo comienza a hablar a esa persona y comienza a poner en el corazón esa incomodidad por cosas que Dios no quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque la Biblia no te da como un detalle claro así de cómo hay que vestirse. Claro, te dice casta a las mujeres, al hombre decoroso, todo eso, pero qué ponerse no te dice. Y el Espíritu Santo mismo, cuando tú te paras en el espejo, Él te habla, te dice eso, no. A Dios no le agrada eso. Pero ya hay un trabajo de dentro hacia afuera. Dios comienza a cambiarnos de dentro hacia afuera. Eso significa, mis hermanos, que Dios comienza a cambiar nuestros deseos impuros y corruptos del corazón. Y lo cambia por deseos buenos y puros que traen resultados como lo siguiente. Escuche bien. Cuando le pedimos algo a Dios, normalmente es para nuestro beneficio. ¿Sí o no? Señor, dame esto para mí. Pero cuando Dios cambia nuestro corazón y comenzamos a pedirle, escuche bien, lo que le pedimos va a satisfacer nuestro corazón. Va a traer bendición a los que nos rodean y va a traer gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que la petición del corazón esté alineada con su voluntad, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que el prójimo sea bendecido, que perdonemos, que sirvamos, etc. Nos damos cuenta que cuando Dios dice, pidan conforme a mis deseos, no es porque Dios sea egoísta, sino porque nosotros somos egoístas. Es lo contrario. Ahora, vamos a pensar en las cosas que traen satisfacción en este mundo. Piense usted en su mente en algo. ¿Qué trae satisfacción en este mundo? ¿Qué te produce deleite en este mundo? Bueno, cosas como, por ejemplo, comprar. ¿Cuántos sienten deleite cuando compran? Casi mente radiografía para ver su corazón, ¿verdad? ¿Cuántos sienten un deleite cuando compran algo? Todos, todo el mundo. Si no, usted no comprara. ¿Cuántos se ponen en la puerta de su casa o en su celular a ver por dónde viene el camión de Amazon, verdad?
Pero dice que eran 5 paradas. ¿Y dónde está este hombre, verdad? Toca el timbre el exterminator para limpiar las cucarachas del apartamento y tú crees que es Amazon. Ah, ¿quién es? Ah. ¿Comer trae satisfacción? Claro, deleite. ¿Vacacionar? ¿Ver una película buena? ¿Jugar, celebrar, convivir? Todo esto Dios lo permite dentro de lo permitido, valga la redundancia. Todas estas cosas son buenas que Dios nos ha dado en su creación para que la disfrutemos. Traen deleite, no son malas. ¿Alcanzar una carrera universitaria o graduarse de ella trae deleite? Claro que sí, eso es tremendo, ¿verdad? Yo siempre quise graduarme, pero no pude. Promoción en el trabajo, cuando te promueven, trae deleite. Algún reconocimiento, cuando te entregan un diploma o trofeo. Cuando recibimos nuestro salario los viernes o sábados, no sé cuánto usted cobra, cuándo usted cobra, ¿se siente bien o no? Aunque no están comprometidos, pero se siente bien, ¿verdad? Éxito, prosperidad, material, todo eso trae éxito. Hay muchas cosas que traen satisfacción, mejor dicho. Quise decir, en vez de éxito, satisfacción. Pero hay un factor importante que todos debemos de considerar. Y aquí es donde vemos que hay cosas que Dios no dice que son malas. Sin embargo, lo que Dios quiere cuidar en nosotros es que pongamos toda nuestra esperanza en eso que acabo de definir. Que aunque es permitido por Dios, nos da permiso, nos vamos a los extremos. Si tú le dices al niño, ¿cuántos chocolates? 2. Dice, no, dame 25, dice el niño. Dice, no, mi amor, no te puedo dar 25 chocolates porque te hace daño. Usted ahora transfiera eso a una escala mayor cuando le pedimos a Dios algo. Miren, el apóstol Pablo confronta a los colosenses porque habían caído en el legalismo religioso. Ellos comenzaron a hacer cosas y a prohibirse cosas solamente con el fin de sentirse más espirituales. Ahora escuche esto. Hay 2 tipos de extremos en la iglesia, ¿verdad? Está, puedo todo, lo voy a definir en un momento, y el otro es no puedo nada, ¿verdad? Por eso es que hay gente que dice, yo no quiero ser cristiano, porque cuando uno se hace cristiano no se puede hacer de nada. Bueno, miren, hay un grupo de cristianos que centran toda su vida y se dan permiso para todo. Hacen de todo y se dan permiso, no sé cómo lo hacen, pero ellos dicen, no, ya yo soy libre en Cristo, yo puedo hacer de todo. Es un extremo, ¿eh? El otro extremo es una negación estricta de que todo es del diablo, todo es pecado. Y no hacen de nada. Por un lado tenemos cristianos que dicen todo es permitido y por el otro tenemos el otro extremo, todo es prohibido, todo o nada. La Biblia es muy clara cuando nos dice todo me es permitido, pero no todo edifica ni todo conviene. Ese texto lo conocemos. Por esto, mis hermanos, Jesús confrontó a los fariseos por su legalismo religioso. Cuando ellos confrontaban a Jesús porque sus discípulos no se lavaron las manos para comer, eso es una prohibición. Y Jesús los confronta y le dice, ustedes no entienden que lo que entra por la boca, entiéndase la comida, se va al baño, sale a la letrina, así dice la Biblia, y lo que sale de la boca, del corazón sale. Se noten la diferencia. Las cosas del mundo son cosas materiales, pero lo que sale del corazón es otra cosa. Y el Señor quiere cambiar lo que sale de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere concedernos las peticiones de lo que nuestro corazón quiere cuando el corazón es purificado. Es por eso que los padres hacia los hijos siempre quieren que le pidan cosas que son en bien para sus hijos. Porque luego los hijos dicen, tú quieres que yo pida porque a ti te gusta. No, a veces no es eso. Hay padres que son egoístas, hay de todo en el mundo, pero estamos hablando cuando el papá o la mamá le dice que no a sus hijos porque sabe que le va a hacer bien, ese no. Y Jesús confronta a los fariseos y le dice, ¿ustedes no entienden que lo que entra por la boca es comida? O sea, en la ley de Levítico, por ejemplo, no se podía comer cerdo. Todavía culturalmente los judíos no comen cerdo. Se respeta eso, culturalmente no lo hacen. Pero si un judío, que culturalmente no comen cerdo ellos, de repente se comen un chicharrón, ¿se van al infierno siendo cristianos? No, porque Jesús dice, no es lo que entra por la boca que contamina al hombre, es lo que sale. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, la avaricia, etc. Entonces, el Señor quiere corregir nuestros corazones. Pero miren, los colosenses querían hacer cosas como tipo monje o monjas, casi mente,
de no pueden hacer eso y sentirse más espirituales. En Colosenses 2, verso 20, le voy a leer un ejemplo. En la versión Dios habla hoy, miren lo que dice en la pantalla. Le dice Pablo, ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. Noten lo que dice el texto. Dice, ¿por qué pues viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a reglas tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos? O sea, prohibiciones. Mientras más me prohíbo, más santo soy. Eso pensaban ellos. Pero noten, eso lo hacían porque encontraban deleite en su corazón haciendo esto, pero era humano. Dice el 22, todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban ¿con qué? Ahora, yo quiero enfatizar esa frase. Todo esto se acaba ¿con qué? Con el uso. Bueno, si nosotros queremos tener un deleite, satisfacción, gozo, alegría, paz, siempre y eternamente, no podemos poner nuestra esperanza en cosas que se acaban con el uso. Usted va a entender por qué enfaticé esa frase. Dice, y solo son mandatos y enseñanzas de hombres, verso 23. Dice, es verdad que tales cosas pueden parecer sabias. Usted a lo mejor puede ver una persona cristiana y por sus vestiduras puede pensar que son más espirituales. Por cómo se viste. Usted dice, esa persona parece cristiana. ¿Por qué? Porque hay una forma de vestirse que parece cristiano. Hay un prototipo de la iglesia, ¿verdad? Si te vistes así, no quiero decir para no apuntar a nadie, porque no estoy hablando de ninguno acá, pero hay gente que dice, es que tienes que vestirse así porque... Ahora, fíjense, podemos irnos de un lado o del otro. Los que dicen, no, eso, ¿verdad? No me voy a vestir así, eso es religiosidad, se van al otro extremo y se visten como gente del mundo y ya es otra cosa, ¿no? Pero noten lo que dice el texto. Dice, todo esto la verdad puede parecer sabio porque exige cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo porque son cosas que no honran a nadie. Dice, pues solo sirven, escuche, para satisfacer los deseos puramente humanos. Jesús le dice a los discípulos y a los fariseos, cuando ustedes oren, ayunen y le den una ofrenda a alguien, no lo digan. Quédense callados. Cuando un cristiano ora, fíjense, hay cristianos que luchan con orar 10 minutos, ¿verdad? Y hay otros que oran 3 horas, o 5, 4, 1 hora y media. Los que oran 10 minutos dicen, tengo que orar más, tengo que orar más. Y los que oran 5 horas, dicen, no, rodilla, mi hermano, si yo te enseño los moretones que te... Y fíjense los extremos. ¿Sabe lo que estamos buscando detrás de todo? Sentirnos bien, aprobados, que la gente vea que somos súper espirituales. Queremos la recompensa del mundo o del hombre. Jesús dice, cuando hagan eso, ahí recibieron su recompensa. Pero lo que están buscando es satisfacción del corazón, sentirse espiritual, que la gente sepa cuánta Biblia leo, cuánto tiempo oro, cuánto tiempo ayuno, todo eso. Si lo haces, qué bueno, eso hazlo entre tú y Dios. Por eso dice Jesús, cerrado las puertas en tu closet, ahí en secreto, ¿no? Pablo le dice a los colosenses, ustedes han sido libres de las restricciones de este mundo y ahora en Cristo son libres para disfrutar de lo que Dios ha santificado. Como le dice a Pedro, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Detrás de estas reglas humanas, hermanos, se esconde el deseo del orgullo de la carne, jactancia para sentirnos más espirituales que los demás. Hay una cierta satisfacción engañosa cuando hacemos este tipo de sacrificios espiritualmente, entre comillas. Se siente bien, ¿eh? No estoy diciendo que está bien, se siente bien. Todos queremos encontrar satisfacción, placer y deleite en la vida. Todos queremos eso en todo lo que hacemos. Pero mientras nuestro corazón siga siendo un corazón carnal, todo nuestro deleite, placer y satisfacción siempre será insuficiente en nosotros. Siempre nos vamos a quedar vacíos. El salmista David nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra versión lo dice de esta manera, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas.
Este texto, mis hermanos, de Salmo 37, en contexto nos habla de la vida de David o de lo que David estaba atravesando en esos días. David estaba pasando por una prueba de persecución por parte del rey Saúl, que buscaba matar a David. Usted vaya conectando el contexto. David es el que dice en el Salmo 37, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón, pero es ese mismo David que está corriendo por su vida. Entonces, ¿significa que cuando David corría era camino al mall? Porque Dios le va a conceder los deseos de su corazón. Estaba corriendo para proteger su propia vida y escribió esto. Muchos queremos el aceite de la unción de Dios. Venimos de iglesias donde el aceite es parece cocina la iglesia, ¿verdad? Sacan la botella por cualquier cosa. Queremos ser los escogidos de Dios, pero queremos eso sin pruebas, sin implicaciones, sin la persecución que David estaba enfrentando. Jesús le dice a sus discípulos que mientras ellos se enfocaban en solo pescar, nadie los perseguía. Fue cuando decidieron seguir a Jesús que el mundo comenzó a aborrecerlos en ese mismo instante. Como David mientras estaba pastoreando las ovejas de Isaí, su padre, sus enemigos eran ¿quiénes? Los leones y los osos. Pero una vez David es llamado el escogido de Dios, esto le costó muchos años corriendo de Saúl. Cuando David escribe este Salmo 37, en este caso, Salmo 37, su inspiración nace de la persecución de Saúl contra su vida. David no escribió este Salmo porque se encontraba en la playa de Cancún o en Punta Cana. No escribió el Salmo 37 sentado en Starbucks. No, mis hermanos, David andaba huyendo del rey Saúl porque lo quería matar, porque le tenía celos y envidia. Algunos teólogos creen que esta persecución de Saúl contra David duró 13 años. Tremendo, ¿no? Bueno, ese fue el que escribió, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tomando en cuenta el contexto y la situación que David enfrentaba, podemos entender que cuando David decía esta frase, Dios concederá los deseos de tu corazón, David no se estaba refiriendo a cosas superficiales de este mundo. David nos está dejando, para ir explicando ya para terminar, David nos está dejando saber que debemos encontrar deleite en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. En Jehová, en el Señor. La palabra deleite habla de... La palabra hebrea para deleite es suave, pero significa obviamente satisfacción, gozo, alegría, paz en el corazón. Algo que disfrutas cuando estás en medio de un problema. Ese es el deleite que está hablando aquí. Claro, es espiritual, pero se siente de manera física también. Les quiero preguntar algo, a ver si usted sabe. ¿Qué hizo David para merecer que el rey Saúl lo persiguiera para matarlo? ¿Qué usted cree que hizo David? ¿Quién me dice? Absolutamente nada. ¿Usted cree que duele más cuando sufrimos sabiendo que somos inocentes? ¿Sí o no? O cuando te acusan de lo que tú no has hecho y sufres por eso, es más doloroso. Porque cuando eres culpable dices, bueno, molesta, pero me lo merezco. Pero cuando no te lo mereces, en el sentido de que no hiciste nada, David está corriendo porque el Señor lo escogió. Y usted pensaría, porque a mí me gusta preguntarle a la Biblia para entender el contexto. Dios es todopoderoso. ¿Usted cree eso? ¿Lo creen 100%? Entonces, en sentido así como tipo muñequitos, o sea, Señor, así manda un rayo a Saúl y se acabó la película ya. No, hay un propósito detrás de esto. David no hizo nada malo, todo lo contrario. Saúl quería matar a David por celos y envidia, porque la gracia de Dios estaba sobre David. Y la gente confirmaba el llamado de David. David mató 10,000 y Saúl solamente 1,000. Imagínense cómo se ponía furioso. Pero de aquí aprendemos algo que nos sirve de principio. Escuche bien, se lo voy a leer para que quede claro. Como Saúl no encontraba su deleite en el Señor, sino en su posición como rey, cuando Dios escoge a David como el próximo rey de Israel, el deleite de Saúl se iba a terminar. Porque Saúl iba a ser destituido en lugar de David. Entonces noten,
Yo quiero, yo sé que usted también, que mi deleite sea todos los días. Siempre, firme, eterno, ¿sí o no? Eso significa que yo no puedo, no debo confiar en algo material, terrenal, pasajero o una persona porque se va a ir. Si mi paz, mi gozo, mi alegría, mi contentamiento está puesto en algo, ese algo se va a acabar. Por eso dije, se acaba con el uso. Usted y yo sabemos, mis hermanos, que hay cosas de este mundo que traen un deleite bueno. Usted, sea sincero, ¿sí o no? Pero se acaba. Y de repente usted ve algo nuevo y al rato con el uso se desmenuza, se va, ya no tiene el mismo sentido. Yo recuerdo cuando yo de joven me gustaban mucho los dulces. Y yo recuerdo que cuando yo probaba algo, yo los compraba por cajas. Yo trabajaba desde los 11 años. ¿Y sabe qué sucedía? Terminaba regalándolo, porque se me iba el deseo de comérmelos. Siempre me pasaba lo mismo. Wow, me encantan estas galletas de vainilla. Y compraba cajas así, me las comía escondido porque obviamente no era bueno comer tanto dulce. Pero de la caja, suponiendo que traía 50 galletas, me comía 10 y regalaba 40. ¿Por qué usted cree? Porque yo ponía mi esperanza en que eso me iba a deleitar. Y por un momento lo hizo, pero con el tiempo se gastó. Ya no me daba el mismo placer. Ya no me gustaba. Ya no es lo mismo ya. Dios siempre probará nuestros corazones antes de contestar cualquiera de nuestras peticiones para ver si nuestro corazón está puesto en las cosas creadas y no en el Creador. Es por eso que hay cristianos que pueden estar vacíos, confundidos, desalentados, etc. Eso nos puede pasar en cualquier momento, pero toda una vida cristiana así, que todo no te sale mal, bueno, hay que cuestionar eso, hay que examinar el corazón y nuestra vida. Hay cosas, mis hermanos, que producen deleite de manera natural, pero el deleite al que David se refiere habla de una búsqueda y una dependencia en Dios en todo tiempo. Dios quiere que nosotros encontremos deleite en Él cuando la estamos pasando profundamente mal, que no nos quejemos, que nuestro gozo y fortaleza venga de Dios. Lo que David estaba atravesando no era por algo malo que él hizo. No, mis hermanos, David no había cometido algún pecado que justificara la persecución de Saúl contra él. Esto nos enseña que cuando estamos atravesando por alguna prueba tan difícil como la de David, no siempre es porque hemos pecado. En muchas ocasiones, mis hermanos, el cristiano sufre por muchas razones que no siempre entendemos. Y yo aprendí un principio como pastor, porque como pastor uno siempre quiere socorrer la oveja. Y siempre me acuerdo porque llegan momentos donde viene alguien y me dice, pastor, estoy pasando por esto, y le soy sincero, a veces no sé ni qué contestar. A veces no sé ni qué decir. Y me siento incompetente. Pero he aprendido que el único que lo sabe todo es Dios. Y a un pastor se vale decir que un pastor diga, la verdad no sé qué decirte. A veces vamos a tener que responder así. Hay momentos que no se trata de definir todo. Mira, lo que te está pasando es porque, ¿a qué edad tú te convertiste? ¿Pero y qué hiciste ahí? Buscándole la microsituación a ver qué fue lo que llegó hasta aquí. A veces no sabemos. Y es mejor, Dios lo que quiere es que confiemos en Él y descansemos en Él y encontremos deleite en Él en medio de las pruebas, en medio del dolor. Pero tenemos que buscar ese deleite en Él, y ahí es donde vamos a encontrar esa fortaleza para enfrentar lo que viene. Miren, unos minutos y termino. Lo que David estaba atravesando era algo que no nos podemos comparar. Y fue David que escribió este salmo que leímos, Salmo 37, verso 4. Dios permite que la envidia y los celos de Saúl persigan a David, sirvan de herramienta para formar el carácter de David antes de sentarlo en el trono. Ahí es donde vemos que la motivación o el deleite de David ya no era tanto el palacio o la corona o el trono, sino Jehová. Porque donde él estaba por 13 años no había trono, no había comida deleitosa, comida delicada, no había súbditos, no había servicio, él andaba solo. Y tuvo que aprender a deleitarse en el Señor. Es por eso que cuando él peca, se arrepiente y dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación.
Nosotros cuando conocimos al Señor al principio teníamos un gozo que parecíamos fuego artificial. Bueno, yo siempre digo eso, a mí me pasó así, ¿verdad? Andaba uno contento, gozoso, pero cuando uno va madurando y aprendiendo la palabra, como que eso va, porque ya Dios como que se va alejando. Cuando el niño aprende a caminar, el papá va detrás, ¿verdad? Así estábamos, pero ya luego aprende y ya lo suelta el Señor. Y tenemos nosotros que buscar a Dios. Ya no está Él allá atrás, así como si somos bebé. En otra ocasión, mis hermanos, cuando hablamos del sufrimiento, entendemos que sufrimos por soberanía del Señor, como el caso de Job, quien atravesó una prueba muy difícil, muy difícil. Cuando Job atravesaba su aflicción, 3 de sus amigos, se conoce a Bildad, Elifaz y Zofar, eran 3 amigos de Job, intentaron aconsejar a Job para justificar y aliviar la prueba difícil que él estaba pasando. Y ninguno de los 3 pudieron ayudar a Job, porque no era cuestión de justificar a Dios o explicar qué le estaba pasando. Nadie sabía lo que estaba pasando. Era tiempo de deleitarse en el Señor, tener confianza y descansar en Él. Era lo único que tenía que hacer. Estos 3 amigos de Job pensaban, escuche bien, ya voy a terminar, que si Job se arrepentía de sus pecados, Dios quitaría su aflicción. Y entonces Job encontraría el deleite de la vida. Job, capítulo 22, verso 23, miren lo que dice. Yo les voy a dar una tarea para que usted, si quiere, la haga. Cuando usted esté en su casa, solas, en un momento de unos minutos, analice esta idea, que si Dios fuera un Dios que nos da todo lo que le pedimos 100%, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida? En Job 22, 23 le dice, se me olvida cuál de los 3, creo que es Elifaz o Bildad. Arriba en la cabecera de su Biblia dice quién habla. Dice, le dice el amigo de Job a Job, escuche bien, si te volvieras al Omnipotente, ¿qué otra palabra podemos usar ahí? Si te arrepientes, ¿sí o no? Si te arrepientes de tu pecado, esa es la idea, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. O sea, aquí, hermanos, vayan captando. La idea es que si te portas bien, Dios te bendice, y si te portas mal, Dios te maldice. ¿Usted cree que es así la cosa? Estuviéramos todos aquí, imagínense, no voy a decir nada. Me río y me incluyo en el grupo, no se sienta que me estoy burlando. Nada más que me da risa porque, o sea, de la perfección de Dios, ¿cuánto cumplimos? Ya hablamos del porcentaje. Dice el 24, tendrás más oro que tierra si te arrepientes, Job. Pórtate bien. Y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia si te arrepientes de tu pecado. Uy, el evangelio de la prosperidad. Dice, porque entonces, ¿qué dice el 26? Te deleitarás en el Omnipotente. Entonces, ¿qué significa? Cuando se vaya el sufrimiento y cuando Dios te dé lo material. Uy, qué bien es así. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Es decir, pues lo que le hiciste mal a Dios, ya Dios te lo va a pagar. Miren, esta postura de este amigo de Job, usted luego en su casa lea la historia, está completamente contraria al carácter de Dios. O sea, le está diciendo, si te arrepientes, Dios te va a dar lo material y te va a quitar la aflicción, entonces encontrarás deleite. ¿Cómo aplicamos esta forma de ellos entender esto a David, quien corría por 13 años de la persecución de Saúl? ¿Se dan cuenta que un verdadero cristiano es aquel que ama a Dios a pesar del dolor, la incomodidad, el sufrimiento y la escasez? Amar a Dios sabiendo que Él es el Todopoderoso y no me quita la aflicción, que Él es el que todo lo tiene, es el dueño de todo y a veces tengo escasez. Y Dios mira a ver si le amamos. Porque el amor no tiene nada que ver con lo que Dios nos da. No debe. Como Jesús le dijo a la multitud, me buscan por lo que yo le doy. Esos 3 amigos de Job le predicaron el evangelio de la prosperidad a Job. Y Job dice, no, es que Dios no es así. Ya luego en la historia, Eliú, un joven, le explica y le habla bien de Dios. Le dicen sus amigos que si Job obedece a Dios, él le va a prosperar materialmente y físicamente. No es lo que yo decía al principio, que si presentamos un evangelio así, la gente finalmente se va a ir del evangelio.
porque no siempre Dios nos prospera materialmente o físicamente. Nuestro hermano que está aquí sentado, lo conozco a Edwin, 14 años, tiene 20 años con su cáncer y ha sido un cristiano fiel, lo conozco desde años. Es una evidencia viva, tenemos aquí. Quizás otros tienen condiciones que le han pedido a Dios toda su vida y a lo mejor Dios le ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, esto que le están diciendo a Job no es lo que Dios es. La Biblia nos muestra algo muy diferente, mis hermanos. Miren, al inicio, el mismo Dios, para que entiendan que Job no estaba sufriendo por pecador, o sea, no por pecador, perdón, por cometer algún pecado en particular. Sí era pecador, pero no estaba sufriendo porque hizo algo malo. En Job capítulo 1, el mismo libro, pero el capítulo 1, verso 8, fíjense lo que dice este texto. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Iglesia, escúcheme. Pensaríamos que eso que Dios dijo es señal, no me va a pasar nada malo. Por eso que Dios dijo. Dice el verso 9, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, escuchen, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Te portas bien porque Dios te da lo que tú le pides. ¿Se dan cuenta que no es eso lo que dice la Biblia? Job te ama, le dijo Satanás a Dios, a ti porque tú le das lo que él te pide. No queremos que nadie nos ame porque le damos lo que nos piden, ¿verdad que no? Se sentiría como un insulto. Tú eres mi amigo por lo que yo te doy. No eres mi amigo entonces. Entonces lo mismo va con Dios. Si yo amo a Dios por lo que Él me da, no es amor. Es interés y del malo. Verso 10. No le ha acercado, le dice Satanás, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. O sea, tú lo tienes guardadito, Job. Con razón te ama. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Por eso es que Él te ama. Todo lo que tú le pides se lo das. Es por eso que cuando en casa hay padres que tienen esta misericordia y sabiduría, que tiene 3 hijos, 2 hijos, 4, 5, y a uno lo trata mejor que a los demás porque es el que menos se lo merece. Y el padre lo hace para no perder a su hijo o a su hija. Y los hermanitos no entienden, dicen, ahí sí, ¿verdad? A mí no. Y no entienden. A veces Dios hace cosas que no entendemos también. Le dice Satanás en el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, es decir, quítale lo que tú le diste y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás dice esto de nosotros todos los días. Señor, quítale lo que le diste para que tú veas que no son cristianos. Todos los días. Y nuestra respuesta es que aunque perdamos todo, nuestro deleite sigue estando ¿en quién? En el Señor. En el Señor. ¿Acaso David sugiere que el deleite que encontramos en Dios es ausencia de sufrimiento? La respuesta es obvia. No, mis hermanos. 13 años huyendo de la persecución de Saúl. El deleite del que David nos habla es cuando Dios nos quita la prueba o es durante la prueba. Cuando Pablo y Silas predicaron el Evangelio, Hechos 16:22, dice el texto, Hechos 16:22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándole las ropas. Imagínate tú en medio de un gentío de 100 personas y que te estén sangoloteando. ¿Sienten esa palabra? Es dominicana, yo creo. ¿Quién que no es dominicano entiende la palabra sangolotear? Mira, sí, pues sí, no es dominicana. Retiro lo dicho. Imagínate que te sangoloteen y te rompan así las ropas, así como le hicieron a Silas y a Pablo. Dice, y luego ordenaron azotarlos ¿con qué? ¿Cuántos han recibido vara? Los de antes, ¿verdad? Ya no se usa la vara. Levántala que se vea. ¿A cuánto le dieron con una varita y le marcaron en la canillita ahí? Bueno, nos daban con varas a nosotros. Pero imagínense a ellos, lo dejaron como cebra. Escuchen lo que estoy diciendo, lo dejaron ¿cómo? Como cebra, así, marcados. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Este tipo de cárceles no son como las de ahora, con televisión, reja, aire, no. Dice el 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, los amarraron. Pero a medianoche, deleítate en Jehová y Él
Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Miren, este deleite que están viendo aquí en Pablo y Silas evangelizó a los prisioneros que estaban ahí. Por eso el texto dice, y los prisioneros oían. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban pasando no era causa de gozo, no era causa de deleite, placer, de regocijo, no, era causa de queja. Ellos estaban cantando. Casi dijeron, o sea, ¿cómo están cantando? O sea, después que casi lo dejaron medio muerto. Sin embargo, el texto continúa, no lo voy a leer, vino un terremoto. Se abrieron las puertas de las cárceles y tú y yo encontraríamos deleite en salir corriendo y dar testimonio. Dios es bueno, me hizo libre. ¿Y el carcelero y su familia? Se quedó atrás. Pablo y Silas no salieron de la cárcel, se quedaron. Porque su deleite tampoco estaba en salir de la cárcel. Se quedaron y por eso se salvó el carcelero, los prisioneros que oían y la familia de ellos. Eso produce deleitarnos en el Señor, no tanto en las cosas de este mundo. ¿Para qué nos sirve el deleite de este mundo, mis hermanos? Piense bien, siendo objetivos. La verdad es que para nada, solamente para satisfacer la carne. Ustedes cuando le piden a Dios, le piden, dice Santiago, le piden mal, no le piden bien, le piden para satisfacer sus deseos. ¿Ahora ustedes piensan que sería de gran satisfacción que Pablo y Silas salieran corriendo? Creo que la respuesta es normal, claro que sí. Pero ellos sabían que estaban ahí dentro porque Dios lo permitió en su soberanía, había un plan. Dios nos trajo aquí y no se ha cumplido lo que Él va a hacer. No sabemos lo que es, pero algo va a hacer. Se abrieron las puertas y Juan y Pedro sí salieron por las puertas. En el caso de Silas y Pablo no. Era un propósito diferente. Todo lo que Dios hace, mis hermanos, siempre lleva la intención de salvar a los perdidos. Siempre. Es por esto que cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, lo primero que Jesús les dice en la enseñanza de la oración, ¿qué dice? Ayúdenme. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué la oración Jesús no dice Padre mío? Padre mío. Porque Jesús incluye a todos en todo tiempo. Siempre está pensando en todos. La oración es Padre nuestro. Estamos orando de manera colectiva. Cuando yo oro, estoy orando por los demás también. Estoy orando por ustedes, por mi familia, por mucha gente. Y es conveniente que cuando oremos nos dejemos de último para practicar la negación al egoísmo. Es un principio nada más que le comparto. Cuando usted ore, no comience por usted. Yo me he encontrado egoístamente orando y al final me doy cuenta, después de un tiempo hasta he llorado. Y al final me doy cuenta que no he orado por nadie. Y el Señor me dice, ahora, antes de que te vayas, ora por esto, por esto, por eso. Y ya oro casi después del arrepentimiento, ¿verdad? Perdóname, Señor, me enfoqué tanto en mí, ¿verdad? Entonces he aprendido que comenzamos a orar por todos y al final oramos por nosotros. Quiero terminar. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted dice, Señor, dame fuerzas, a veces sería gozarnos en el Señor cuando estamos pasando por momentos difíciles. David nos enseña, mis hermanos, que buscar y depender del deleite de Dios es a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Los placeres del mundo dependen de lo material. Usted y yo sabemos esto. Y no nos sirven para atravesar las pruebas. Lo único que hacen las cosas del mundo es que nos ofrecen, lo voy a preguntar de esta manera, ¿cuáles son las cosas del mundo que quitan el dolor y nos fortalecen para atravesar la aflicción? Busque algo. ¿Qué en este mundo, en esta vida, me ayuda a soportar el dolor que estoy pasando y me ayuda a atravesar mis pruebas en este mundo? La respuesta sería medicamentos, drogas, alcohol, pornografía, videojuegos, entretenimiento, dinero, fama, etcétera, etcétera. ¿Y cómo nos dejan después de una sobredosis de todo eso? Destruidos, adictos, enfermos, emocionalmente destrozados y muchas veces con pensamientos de quitarnos la vida. Bueno, ahí está. Los sufrimientos van a venir sí o sí, seamos cristianos o no. Pero si somos cristianos, podemos escoger deleitarnos en el Señor en medio de las pruebas.
y que ese deleite me fortalezca para poder seguir avanzando. Fue David mismo que escribió el Salmo 23, aunque ande, ustedes los que eran de allá, se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice el Salmo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice el texto, me vas a sacar de esto, no. Tú vas a venir conmigo y vas a atravesar el valle. ¿Cómo nos deleitamos en el Señor, mis hermanos? El apóstol Pablo en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, noten el contraste, ¿verdad? El vino en este contexto es para celebración, olvidar las penas, no sentir dolor, matar la angustia, quitar la aflicción. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, borrachera, pierdes los 5 sentidos. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Que su palabra esté en nuestro corazón, gobernando nuestras decisiones, significa. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el texto práctico de deleitarnos en el Señor, llenos de su palabra, adorando al Señor, venciendo los ataques que vienen en nuestros pensamientos por medio de tu palabra, de su palabra. Cuando decimos, Señor, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Es por eso que el Salmo 37:3 tiene un contexto en los versos que estamos estudiando. Estudiamos el verso 4, pero el 3 y el 5 dice algo importante. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, es decir, tendrás vida, y te apacentarás de la verdad. Tu alimento va a ser la palabra de Dios. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no se sentó con amiguitos y amiguitas que no le hablan cosas correctas, sino que su deleite está en la ley de Dios, el cual medita, ¿cuándo? De día y de noche. Y será, ¿verdad?, como el árbol que lleva fruto, aun cuando llega la sequía. Ese es el Salmo 1. No dice el fruto cuando venga la primavera, no, cuando hay sequía en el desierto, va a dar fruto. Y por eso el texto dice en el verso 4, deleítate a sí mismo, el contexto, en Jehová, no en la cerveza, no en las cosas indebidas, no en el dinero, en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Significa que es Dios que va a llenar tu corazón cuando lo busques de todo corazón. Y dice luego, encomienda a Jehová tu camino, entiéndase, tus metas y propósitos de vida, confía en Él, y el texto termina diciendo, y Él hará. No tú, no yo, el Señor hará. David, mis hermanos, ahora sí termino, se lo prometo. David caminó con Dios mientras Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. El apóstol Pablo nos dice que en los postreros días habrán hombres amadores de los deleites más que de Dios. Noten ese texto que confronta el Salmo 37:4. Amarán los deleites, se está refiriendo a los deleites de este mundo, más que de Dios. Nunca olvidemos que donde busquemos nuestro deleite, eso gobernará nuestra vida. Eso mismo gobernará nuestra vida. Jesús en Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y yo se los voy a dar. Bueno, el texto significa que si nuestro corazón está lleno de Él, todo lo que nos dé va a ser conforme a ¿quién? A Él mismo. Amén. Busquemos al Señor, hermanos. Siempre que estemos pasando momentos difíciles, no nos quejemos, apretemos la boca y vayamos de frente al suelo muchas veces en oración, cantando alabanzas y dando gracias por lo que ya hizo en la cruz. Y seamos dependientes de ese deleite. ¿Para qué? Ese deleite nos hace libre de adicciones, de ataduras de pecado, de muchas cosas que este mundo nos ancla y nos gobierna. David pudo vencer esa persecución no matando a Saúl. Hubiera sido, humanamente hablando, una satisfacción matar a Saúl. Sin embargo, respetó al ungido de Dios. El deleite de David estaba en el Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Esta enseñanza que acabamos de terminar, acabamos de compartir, no nos prohíbe
que gocemos, disfrutemos de cosas en esta vida. Pero sí nos enseña que no pongamos nuestra esperanza en cosas que se acaban y se terminan. Así como cuando yo compraba mi caja de galletas de vainilla. Lo mismo, a veces decimos, yo a veces cuando encuentro algo que me gusta, quiero comprar 10 o 20, ¿verdad? De eso. No sé si alguien aquí es así, ¿verdad? Ay, quisiera tener, aunque sea 10 de eso, me gustó mucho. Y luego perdemos el deseo, se va, la capacidad que tiene eso material de traer satisfacción, en un momento se acaba. Y por esa razón, Dios de una manera sabia y soberana, Él permite que gocemos de la vida en este mundo, en ciertas cosas, pero nos dice, pero no confíen en eso, porque un día no lo van a tener, un día no lo van a tener. Y nunca puedo evitar recordarme, lo he dicho anteriormente, este testimonio, cuando fuimos a Cancún, que íbamos en un bote, amigos pastores, ahí lo he compartido antes, y el Señor me llenó de un gozo así impresionante que comencé a llorar. Mi esposa me dijo, mi amor, ¿por qué estás llorando si la estamos pasando bien? Y le dije, por eso mismo. El Señor me está llenando de gozo. Y luego me habló el Señor y me dijo, yo soy tu gozo. ¿Sabes lo que yo entendí cuando me dijo eso? Inmediatamente lo capté, que no siempre vas a estar dependiendo de este barquito en medio de Cozumel, no sé dónde estábamos, en Cancún. No siempre vas a estar aquí dependiendo de esto para tu gozo. Hay momentos que van a venir pruebas a tu vida y yo voy a estar ahí para darte gozo en medio de las pruebas. Y algo que a mí me sucede en particular, no sé si a usted le pasa, cuando me enfermo, mi esposa me comienzo a reír, me dice mi esposa, I know, ya ni le digo porque ella sabe, el Señor me llena de gozo. No siempre es algo así automático, pero me pasa mucho eso. En medio de la enfermedad, del cuerpo débil, cansancio, comienzo a sentir un gozo impresionante y a adorar al Señor. Yo le comparto que aunque usted no sienta el gozo, créame, busque del Señor en ese momento y sea agradecido y cántele a Él. Ponga alabanza, pero no ponga alabanza porque le gusta aquella no le gusta. Que sea intencional en la alabanza que adora al Señor. Porque yo sé que de las alabanzas hay las favoritas. Ay, me encanta esa. Y nos perdemos en la canción y no en la adoración. Pero adore al Señor en su casa, cuando esté solo, aproveche el tiempo. Cuando usted esté en el teléfono o en lo que sea que usted use, que usted sabe que lo domina, suéltelo y ponga una alabanza y póngase a adorar al Señor ahí. Y al rato va a estar llorando en el suelo, ¿verdad? Tráeme servilleta, ¿verdad? Y ahí va a sentir ese deleite del Señor. Es real, mis hermanos. Pero usted tiene que experimentarlo. Esto si no lo puedo yo enseñar. Eso le va a tocar a usted en lo personal. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, enseñarnos acerca de tu deleite, Señor. Mi oración, Señor, es que sobre todas las cosas tú seas nuestro deleite, Señor. Así como buen levita, el cual tú le dijiste, no le voy a dar terrenos, no le voy a dar nada, ningún tipo de posesión. Yo seré su posesión, le dijo a los levitas. Y asimismo el Señor nos dice a nosotros que escojamos si queremos terrenos, cosas, o lo queremos a Él. Y Dios es tan bueno y soberano que aún cuando le decimos, Señor, yo solo te quiero a ti, a veces sí nos galardona con cosas que no le pedimos. Que Él sabe que no se la pides, pero Él ve tu corazón. Y Él sabe que quieres a veces algo que no te atreves a pedirlo porque a lo mejor piensas que no es bueno. Y Él te las da. Dios a veces te da aún lo que no le pides, que Él sabe que lo necesitas. Y nos sorprende. Muchas veces Dios nos mima como hijos pequeños. Sentimos el abrazo de Dios cuando nos mima. Ese es el Dios que servimos, mis hermanos. Ese creador del universo se hizo hombre. Primero se hizo niño. Vino de manera tierna a este mundo. Se entregó por nosotros. Murió por nosotros. Nos modeló lo que significa ser un buen cristiano. Y ahora camina con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que tengamos por hábito buscar a Dios todos los días antes que nada. Hay que buscar cada día el sustento diario, sí. Pero antes del sustento diario material, busque el espiritual. Y presente su camino, como dice el Salmo en el verso 3, 37:3. Confía todo al Señor, confía en Él. Pon todo en sus manos y Él hará, dice su palabra. Amén. Gracias por tu palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que tengan buenas noches. Amén.